Como sabéis muchos de vosotros, estamos haciendo un ciclo de jornadas en el marco del programa Europa Impulsa, que organizamos desde el Consejo Andaluz de Cámaras, un ciclo de seminarios dedicados a la internacionalización y a la venta de productos y servicios en Europa, enmarcados en Europa y de cara al exterior. En este cuarto seminario que ya estamos celebrando esta tarde, vamos a abordar el comercio electrónico. El comercio electrónico como una de las vías de crecimiento de las empresas más actuales y más vigentes en estos momentos. No voy a hablar del comercio electrónico porque para eso está aquí Rafael, que es el especialista. No sin antes animaros, por favor, a que os conectéis y os suscribáis a nuestras redes sociales del programa Europa Impulsa, cuya dirección en internet es ueimpulsa.camarasandalucía.com. Ahí, aparte de que podréis consultar todos los seminarios que ya hemos celebrado en diferido, porque lo grabamos y está disponible para todos vosotros, publicamos asiduamente noticias, píldoras informativas, publicaciones de interés y de la más rabiosa actualidad en temas de internacionalización y de Unión Europea. Y, bueno, Rafael, sin más, vamos ya por 34 y subiendo. Sin más, te doy paso para que nos hables sobre el comercio electrónico internacional. Muchas gracias y buenas tardes. Pues estupendo, Eva. Muchísimas gracias y gracias también a todos los que os estáis conectando y gracias en diferido a los que se conectarán un poquito con retraso, ¿no? Bien, como Eva ya me ha presentado, pues creo que es absolutamente innecesario que lo haga yo. Simplemente deciros que, bueno, pues que tenéis a través del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y en la última de las diapositivas que compartiré con vosotros, tenéis mis datos de contacto por si queréis hacerme algún comentario, alguna pregunta, una vez que haya terminado este seminario, pues que podáis hacerlo. También tenéis mi URL, mi dirección directa a mi perfil en LinkedIn y también ahí podemos continuar con nuestra conversación digital, que es de lo que se trata, ¿no? Bien, como veo que sois de toda Andalucía, bueno, pues yo estoy en la ciudad de Sevilla, pero, en fin, tenemos todos los medios necesarios para poder tener una relación o un contacto estrecho. Sobre todo si en vuestra empresa estéis pensando en la actividad internacional. Es decir, aunque vamos a hablar del comercio electrónico en general, esta es una sesión introductoria de lo que es el comercio electrónico en general. Muchos de los aspectos que vamos a tratar aquí son aplicables tanto al comercio doméstico, es decir, en España, como al comercio internacional, es decir, en otros países. Lo que ocurre es que hay un montón de salvedades que tenemos que ir cubriendo y que tenemos que tener previstas para poder adentrarnos en los mercados internacionales con éxito. Bien, a ver si pasamos a la siguiente transparencia. Aquí. Era con la sí, pero no iba. Ya le he dado yo directamente aquí, ¿vale? Disculpa este pequeño tema técnico, pero bueno, no ha sido nada. Bien, entonces, como digo, es una sesión introductoria de lo que es el comercio internacional. Vamos a hablar de las oportunidades que nos ofrece el canal internacional, el comercio electrónico o la forma de llegar a través del comercio electrónico a otros países, a diferentes países. Vamos a hacer ese repaso general sobre lo que son las estrategias, sobre lo que es el plan de marketing digital, sobre lo que son las diferentes legislaciones, la importancia de los medios de pago o de cobro para nosotros, en el caso de que estemos vendiendo. Y también vamos a ver un poco también la dimensión que tiene todo este mercado, que no podemos esperar porque está creciendo continuamente, y también cuáles son los principales modelos de negocio y los principales jugadores. Es decir, cuáles son las grandes empresas que están teniendo éxito en el comercio internacional, que prácticamente todos conocemos, y de lo que se trata es de ir viendo un poco cómo podemos aprovechar ese reguero de oportunidades que se nos ofrece a través del comercio electrónico y también relacionado con este tipo de empresas. En primer lugar, vemos aquí en esta diapositiva vamos a hablar un poquito de España y
realmente lo podemos extrapolar prácticamente a los países de nuestro entorno. Aunque hay que decir que la penetración del comercio electrónico en España es inferior a la de la mayoría de los países de la Unión Europea. Hay otros países de la Unión Europea en los que esa penetración es más baja que la nuestra. Sin embargo, el comercio electrónico en España todavía no tiene el éxito tan rotundo que tiene, por ejemplo, los países del norte de Europa, fundamentalmente países nórdicos, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en los países nórdicos el clima no invita en muchas ocasiones durante gran parte del año a salir a comprar. Estamos hablando, bueno, pues donde en Finlandia, Dinamarca, Suecia, el invierno es bastante más largo que aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ver que en estos países está mucho más desarrollado el comercio electrónico que en nuestro país. Esto también nos ofrece una serie de oportunidades, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces vemos que, sin embargo, en España las cifras nos dicen, en el último informe de investigación sobre comercio electrónico, que ha salido precisamente este mismo año, vemos como que 1 de cada 7 internautas españoles compra online. Estamos hablando de aproximadamente 31 millones, en un rango de edades entre 16 y 65 años. Hasta ahora, das cuenta de la importancia que tiene esto, hasta ahora los informes hablaban de compradores, de consumidores online entre los 16 y los 60 años, pero ahora hay que subirlo a los 65 años. En los próximos informes tendremos que subirlo a los 70. ¿Por qué? Porque están llegando a estas edades consumidores que están acostumbrados al uso de las herramientas electrónicas, de Internet. Digamos que Internet se ha democratizado mucho en cuanto al acceso a las redes y también en cuanto a la confianza en el comercio electrónico. Es decir, que hablamos bueno, pues un número muy importante en España de usuarios del comercio electrónico. También es importante que sepamos que estos números no paran de crecer. Es decir, está creciendo el canal online, el comercio electrónico online, y además el rango de edades se está abriendo. ¿Por qué? Pues porque si por abajo lo podemos poner más o menos en los 16 años, que es cuando los jóvenes comienzan a empezar a realizar sus compras, es cierto que en muchos casos influye en la decisión de compra de sus padres, incluso en edades inferiores. Es decir, podemos ver cómo hay niños de 12, de 10, de 12, 14 años que ya están pidiendo a sus padres la adquisición de ciertos productos en los mercados electrónicos. Probablemente si tenemos hijos de estas edades, no hace falta que lo diga porque lo sabemos de primerísima mano, ¿no? Estamos viendo también la llegada de la generación millennial, es decir, los nacidos pues con el milenio, ¿no? Con el siglo XXI, están comenzando a llegar a ser consumidores. Esto hace que un mundo que se abra de oportunidades porque ellos han nacido con Internet, no conocen otra vida sin Internet y están totalmente acostumbrados a lo que son las tiendas online, los e-marketplaces, buscar información en Internet, totalmente acostumbrados desde muy pequeños. Saben utilizar, prácticamente llegan con el chip puesto de buscar en Internet y de conseguir localizar información de una manera bastante rápida. Otro aspecto que se me ha pasado antes de comentarlo es la importancia que tiene hoy en día precisamente con los millennials, porque son los más intensivos en el uso de comercio o de los dispositivos móviles, es el que no podemos olvidarnos del comercio en movilidad. Es decir, vamos a ver cómo, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo la mayoría de este rango de edad, de los más jóvenes, no tienen ningún miedo a comprar a través del teléfono móvil. Eso ya se acabó. Nosotros estamos aprendiendo, o muchos de nosotros ya le hemos perdido ese miedo, pero todavía hay una parte importante de la población que continúa teniendo cierto reparo a la compra, en general a la compra online, pero sobre todo a la compra a través del teléfono móvil. Hoy en día eso ya se está superando. Bien, vemos como en esta diapositiva como el comercio electrónico ha ido aumentando desde el año 2014 con un crecimiento muy rápido.
desde un 44% hasta un 73% en el año 2017, y luego parece, este gráfico nos podría dar o inducir a error, porque vemos que se mantiene en un 71%, pero claro, tenemos que tener en cuenta que en la base de los internautas ha subido bastante respecto a años anteriores. Por eso hace que realmente el número de consumidores online haya subido bastante, ¿no? Sigamos analizando un poco el comercio electrónico, el comercio online, el canal online, y vemos cómo es necesario conocer cómo es el comprador online, es decir, aproximadamente qué perfil tiene el comprador online. Ahora os comentaré pues una serie de factores importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer ese patrón del comprador online. Generalidades, pues por ejemplo, yo casi que los que sois compradores online tenéis que miraros al espejo, es así de fácil, ¿no? Primero, se informan antes de comprar. Casi con cualquier compra, no con todas, la de escaso valor, pues quizás no tanto, pero también, casi con cualquier antes de cualquier compra se informan. Evidentemente, al tener mucha información, tienen la tendencia de ser infieles, es decir, que no suelen tener una fidelidad hacia un comercio electrónico o una tienda online o una web, una tienda online o una página web, sino una tienda online o un marketplace. Si encuentran un producto más barato en otra tienda online, si le ofrece la misma confianza que la nuestra, no hay reparo en irse a otra tienda y comprarle a la competencia. Es decir, que por una parte buscan mucha información y además son relativamente infieles al comercio. Son como mínimo igual de exigentes que en el canal tradicional, es decir, quieren el mismo servicio, la misma calidad, el mismo tipo de producto, es decir, que son también bastante exigentes. Otro aspecto también interesante que nos tenemos que dar cuenta, y además es una oportunidad, ya veo por aquí algunos comentarios que, bueno, que se aplican a sí mismos lo que estamos diciendo aquí, es verdad, concretamente Sara, Esther también. Bien, entonces, como os decía, buscan en muchas ocasiones ofertas y promociones. Siempre está la palabra, por ejemplo, gratis, sobre todo los gastos de envío, es algo que hace que se conviertan mucho las ventas, ¿no? O, por ejemplo, los días señalados, es decir, ahora llegan unos días, acabamos de pasar un día muy señalado, que es el Día del Soltero. Nosotros aquí en España normalmente lo que hacemos es importar este tipo de promociones de otros mercados. Por ejemplo, el Día del Soltero. Nosotros estamos ya relativamente acostumbrados al Black Friday y, por supuesto, a las compras de Navidad, ¿no? Pero el Black Friday, para nosotros, que era algo prácticamente casi desconocido, no hace mucho tiempo, no hace más de 10, 12 años, aquí prácticamente no se utilizaba este momento como un pico de ventas. Hoy en día hay que aprovecharlo. Este Black Friday hay que aprovecharlo como un momento en el cual los consumidores son más susceptibles, son más permeables a recibir ofertas y, por supuesto, a comprar. Y ya se están preparando las compras de Navidad y también compras del tipo impulsivo. Pero no podemos olvidar que ya ha hecho su llegada el Single Day, es decir, el Día del Soltero. Este momento promocional es importado de China. Allí en China el Día del Soltero es mucho más importante que el Black Friday, donde se venden, por ejemplo, todos conocéis AliExpress, hace ventas billonarias durante ese día. El Día del Soltero, que fue el 11 de noviembre, el 11 del 11. Todavía, estoy seguro que lo habéis visto, los que estáis metidos en este mundo del comercio internacional, del comercio electrónico, estáis totalmente familiarizados ya con este nuevo día, ¿no? Está muy seguido o tiene muy cercano al Black Friday, pero ya empezamos prácticamente con las compras de Navidad, estamos empezando. Si antes era el Black Friday, que era aproximadamente la segunda mitad del mes de noviembre, ahora pues en la primera mitad tenemos el Día del Soltero, ¿no? Más cuestiones importantes sobre el perfil del comprador online. Por ejemplo, que
normalmente son compradores de una clase media, media alta y alta. Es decir, personas de clase más modesta, de clase baja, digamos, no son tan proclives al comercio electrónico. Entre otras cuestiones, bueno, pues sus recursos son más limitados y no tienen esa idea de esa permisividad al comercio electrónico. Entonces nos encontramos con normalmente clases medias altas y clase alta, ¿no? También por el nivel de estudio, también personas que tienen nivel de estudio medios altos o altos son también los más proclives al comercio online. Otra cuestión muy interesante es el tema geográfico. El comercio electrónico online se da mucho más o es mucho más permisivo entre los ciudadanos o los habitantes de ciudades relativamente grandes. Hablamos de ciudades por poner un número, de ciudades de 75.000, 100.000 habitantes en adelante. En ciudades más pequeñas no está tan introducido el comercio electrónico online. Me están preguntando aquí por las edades. Vamos a hablar a continuación, no preocupar por las edades porque además es un tema muy importante y lo vamos a comentar a continuación, justamente a continuación. Entonces, bueno, básicamente tenemos el patrón de exigencia, les gusta comprar en momentos concretos, es decir, aprovechando ofertas concretas, les gusta, evidentemente, miran mucho el precio, se informan, antes incluso, como vamos a ver posteriormente, antes de hacer cualquier compra, inclusive, vemos que inclusive ya en el canal offline, ¿cuántas veces? Es que muchas veces tenemos que pensar en nosotros, cuántas veces hemos estado en cualquier comercio offline y hemos cogido el móvil para informarnos en Amazon, en AliExpress o en cualquier tienda online propietaria de cualquier marca y nos hemos informado sobre el producto o sobre el precio que podemos encontrar en el canal online, ¿no? Es decir, que son se informan los consumidores online con muchísima frecuencia y además son como mínimo igual de exigentes que con los clientes del canal tradicional. Y vamos a eso que comentabais vamos a comentar esto de las edades, ¿no? Aquí tenemos un poco algunas cifras, ¿no?, que son interesantes. Las comentamos básicamente. Aquí vemos que son un 48% en general, 48% mujeres y un 52% hombres. No obstante, estas cifras tienden a igualarse, a balancearse pues prácticamente casi al 50%. Es decir, que tenemos consumidores masculinos y femeninos prácticamente de manera indistinta. El tema de las edades, que parecía que os interesaba un poco y desde luego es para estar interesados, ¿no? Vemos ahí en este gráfico que está justamente abajo a la izquierda, donde la edad promedio en la actualidad, porque esta edad pues puede tender a aumentar en los próximos años, la edad promedio estará aproximadamente en los 40 y pocos años. Y vemos cómo el rango de edades de los 45 a 54 años es donde más usuarios, donde más compradores del canal online nos vamos a encontrar. Es también normal. ¿Por qué? Pues porque son parte de la población que ya más o menos tienen su carrera profesional resuelta, tienen ya otro tipo de preocupaciones diferentes a las de su rango de edad anterior, donde están más preocupados por formar familia, por aumentar su próximos años, la edad, el rango de edad de 50 y tantos en adelante es el más pequeño por pura lógica. Son personas que todavía no sé si ya, a ver, creo que se está viendo regular. Por lo que estoy leyendo en vuestro chat, vale, todo correcto, me dicen ahora. ¿Vais viendo bien? ¿Me confirmáis que me veis y me oís bien? Sí, ¿no? ¿Sí? A ver, algún ok más, venga, y me pongo contento. ¿Alguien que estupendo, venga, muy bien. Estupendo. Como os decía,
el rango de edad de los 65 años en adelante, es normal que la penetración del comercio electrónico sea inferior, porque, bueno, pues los conocimientos informáticos descienden, la confianza sobre los medios de pago también desciende, aunque desde luego tenemos ahí un grupo de edad, bueno, pues con recursos y que desde luego no tendríamos que desecharlos de ninguna de las maneras. Aquí vemos cómo están, siguiendo con las edades, el grupo de los baby boomers, que son desde el año 40, los nacidos entre el año 46 y 65, los nacidos del baby boom, donde las familias aquellas que tenían tantos hijos, que son los que están empezando, van a empezar a jubilarse en pocos años. Luego tenemos la generación X, a la que yo pertenezco, que son desde el año 66 hasta el 81, todo esto son aproximadamente. Los millennials, que son los nacidos pues prácticamente desde el año 82 en adelante hasta la llegada del siglo XXI, ellos prácticamente pues han crecido casi ya con Internet. Nosotros, los de mi edad, por ejemplo, la generación X, sí hemos tenido que aprender Internet. Hemos vivido, hemos crecido, hemos estudiado en un mundo sin Internet. Este rango de población ya prácticamente, bueno, pues ha ido creciendo con el desarrollo de Internet y se ha aprovechado de la democratización del acceso a la red. Y también tenemos la generación Z, que son los nacidos a partir del inicio del siglo 2001, 2002 en adelante, que son los que ya prácticamente están empezando a entrar en el canal online, en el canal electrónico. Vamos a ver a continuación un poco voy a seguir bajando las transparencias. Javier, disculpame un segundo, para bajar vale, como tengo aquí, ya está, listo. Aquí voy bajando el scroll de las transparencias. ¿Lo puedes dar? Sí, pero aquí no funciona. Sí, sí avanza. Vale. Aquí antes no me... Vale, perfecto. Muy bien, disculpa. Bien, ¿por qué compran en Internet? Vamos a ver un poquito cuáles son sus... Perdón, se me pasó antes hacer algún comentario de la diapositiva anterior. Creo que las transparencias estarán disponibles, me parece que estarán disponibles y además se queda grabado, o sea que lo podéis volver a ver, o quien no haya podido lo podéis comentar, que se puede volver a ver. Sí quería deciros que todavía la forma de conectarse a Internet fundamentalmente es el ordenador. Sigue creciendo el ordenador, pero como veis, el smartphone, el teléfono móvil, está a la misma altura que el ordenador y prácticamente va a superar al... Estupendo, ya está, fantástico, que ya las transparencias yo estoy seguro que os la enviarán. El comercio electrónico, como decía, por el teléfono móvil va a ser realmente el futuro. Yo diría que es el presente, sobre todo con la llegada de las nuevas generaciones. Entonces, bueno, vemos cómo el smartphone está prácticamente al mismo nivel de uso que el ordenador. Normalmente en el ordenador es más cómodo, tenemos mucha más, la pantalla es más grande, podemos ver mejor lo que estamos comprando, podemos hacer el zoom al producto pues de manera mucho más óptima. Sin embargo, el teléfono móvil es, desde luego, el teléfono móvil está creciendo muchísimo, sobre todo con la llegada de las generaciones más jóvenes que son mucho más intensivas en el uso del teléfono móvil. El ordenador para ellos es un dispositivo que en algún momento puede resultar engorroso, y son mucho más proclives al uso del teléfono móvil. Sobre todo, además, porque las pantallas de los teléfonos móviles han crecido, han aumentado el número de pulgadas y es mucho más fácil. Hoy en día, lo que tenemos, si hace una serie de años, lo que más cool, lo más... la tendencia era tener los teléfonos más pequeños. Con la llegada de Internet al teléfono móvil, esto se ha revertido y ahora lo que tenemos son teléfonos móviles cada vez con pantallas cada vez más grandes. De hecho, incluso Samsung ha sacado un teléfono con una pantalla que se despliega. Por ahí van los tiros, ¿no? A través de las tablets en mucha menor medida. ¿Por qué? Pues porque se sigue prefiriendo ya hoy en día el teléfono móvil. Y comprar en cualquier sitio, no solamente en casa, sino en el trabajo, en la parada del autobús, del metro o por la calle. Se puede comprar en cualquier momento. Ya los millennials ya prácticamente no tienen miedo a pues que algún tipo de robo de datos, de la tarjeta o de lo que sea, ya prácticamente no, se le ha perdido el miedo a esto, ¿no?
Otra cuestión muy importante que debemos de relacionar continuamente es el uso de las redes sociales con el comercio electrónico. Es muy importante porque hay que tener en cuenta que los consumidores, al contrario de lo que ocurría en el comercio tradicional de hace una serie de años, hoy los consumidores se relacionan entre ellos. Y esto les da mucho poder en favor del consumidor. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, sobre todo con los millennials y la generación Z, vemos cómo entre ellos se relacionan y son capaces de tumbar cualquier campaña de promoción que no les parezca bien o cualquier servicio. Critican con muchísima facilidad un servicio o un producto que no les gusta y pueden ser ampliamente aumentada esa comunicación en base a las redes sociales. Por lo tanto, es muy importante que las empresas tengan en cuenta las redes sociales. Como vemos ahí, Facebook es la red social donde más perfiles tienen las empresas. Después está YouTube, que es prácticamente, aunque sea un servicio de vídeo, se ha convertido en una red social con las funcionalidades que nos da el sistema de comentarios. Es una funcionalidad muy potente. Además, hoy el contenido en vídeo es el rey, es lo que más vende, es lo que más se miran los consumidores. Después está Instagram, una red social que está creciendo muchísimo, en España sobre todo, con un crecimiento exponencial y que es de Facebook. Y por último, en menor medida, pero también con mucha importancia, sobre todo en tramos de edades un poquito mayores, son la red social quizá más importante es Twitter. En ciertas edades hay que tener en cuenta que Twitter y Facebook tienen los perfiles un poquito mayores. Los jóvenes prácticamente están usando casi continuamente de las redes que vemos aquí, YouTube, con los influencers, los videobloggers, etcétera, y con Instagram. Bien, ¿por qué compran en Internet? Pues lo primero por conveniencia, es decir, comodidad, me lo traen a casa, no tengo que estar pendiente de ir a un sitio y a ver si hay o no hay, porque lo sé directamente si hay o no hay en stock, es decir, sobre todo conveniencia, ¿no? También las ofertas, como hemos visto, los consumidores online buscan mucha información y entonces están muy pendientes de las ofertas. Hoy en día es muy fácil porque las propias tiendas online, los propios marketplaces, los grandes, tienen herramientas para que tú estés suscrito a las ofertas y evidentemente continuamente te están bombardeando o al menos te están informando sobre las ofertas, posibles ofertas a las que puedes acceder. Todo eso se consigue con los historiales de navegación. Si yo, evidentemente, estoy seguro que todos sabéis que cuando buscáis algo en Internet, pues a los pocos minutos tenéis en la siguiente búsqueda que hagáis, aparece publicidad de lo que habéis estado buscando previamente. O cuando entráis en Amazon y buscáis cualquier producto, hacéis window shopping, que como ir de escaparate, pues al día siguiente tenéis un correo electrónico de Amazon con productos que tú has estado buscando previamente. Evidentemente, a todo eso se le llama inteligencia de mercado y el uso de los CRM que vamos a ver a continuación. Y, bueno, pues también algo que buscan los consumidores online es la variedad, la gama de productos que encuentran y también el precio. Esa variedad y el precio. Por lo tanto, es muy importante que los precios sean bastante ajustados porque el consumidor online es bastante infiel. Pasamos a la siguiente. La tengo aquí. A ver si creo que va pasando. Disculpadme. Bien, aquí estamos. ¿Cuáles son los principales motivos por los que se acercan los consumidores al comercio online? En primer lugar, lo hemos comentado, por las promociones, por las ofertas que en muchos casos solamente encuentran en Internet. También
porque es muy cómodo, es muy práctico. Hay momentos muertos en los que prácticamente entramos con nuestro teléfono móvil y nos metemos en Amazon a ver qué es lo que encontramos, a ver las ofertas que vemos y sobre todo en productos donde ese estímulo flash de una oferta pues hace que el consumidor pues tenga esa tendencia a darle al clic y a comprar. Luego comentaremos la importancia de que ese canal, desde que un consumidor entra en la web hasta que compra, tiene que ser lo más corto posible, porque si lo hacemos muy largo, el consumidor se aburre. Es algo que no hemos dicho, el consumidor online es tremendamente impaciente, es muy impaciente. Sí, vuelvo a decirlo, no solamente nos tenemos que mirar a nosotros. También el ahorro del tiempo es un aspecto muy importante, sobre todo en las grandes ciudades, donde, bueno, pues los desplazamientos son muy largos, donde el uso de los medios de transporte público pues también hacen que haya tiempos muertos y la gente, los consumidores, entran en los comercios online, ¿no? Y también, por supuesto, por el tema del precio, como hemos visto. ¿Qué es lo que se compra online? Bueno, pues en primer lugar, entretenimiento y cultura. En España un poco menos el tema del entretenimiento, porque todavía hay cierto, a ver, no quiero hablar mal de mi país, pero todavía hay cierta tendencia a, por ejemplo, ciertos productos culturales, hablo de música, de libros, etcétera, que pues no llegan a nuestras manos por canales estrictamente legales, que todavía hay cierto movimiento de descarga, ¿no? Esto no ocurre tanto en otros países. No obstante, sí que es cierto que las descargas ilegales están bajando. Y estamos pasando a un modelo pues, como que todos conocemos, de streaming, donde tanto Amazon tiene con su música, televisión y, por supuesto, de libros, en streaming, que uno se suscribe a ese servicio. Yo creo que prácticamente nuestra economía está basculando hacia la economía del streaming, es decir, que solamente pago por el uso, como Spotify, Amazon Music, Amazon Play Music, Google, la aplicación de Google, que no recuerdo ahora mismo cuál es porque yo no la tengo. Es decir, entretenimiento y cultura, viajes y estancia, también es un sector muy proclive al comercio internacional, y también en cuanto a otro tipo de mercancías, lo que es la tecnología, productos tecnológicos y también productos relacionados con las comunicaciones. Este tipo de porcentaje puede variar muy significativamente según qué países. Nosotros hemos dicho hasta ahora los principales sectores más proclives al comercio electrónico. Sin embargo, vemos que la moda también tiene un porcentaje muy alto, la alimentación también, y creciendo. Esto es un aspecto, luego hablaré de una cuestión muy interesante de AliExpress, que, bueno, pues tiene entre sus objetivos introducirse muy de lleno en España y abrir una nueva línea bastante interesante para pequeños negocios, para que abran sus tiendas online y segmenten solamente pues en su ciudad, en su barrio. Bueno, es algo realmente... me llamó mucho la atención cuando me enteré de esta nueva iniciativa de Amazon, porque puede impulsar, desde luego, el comercio local y muchos pequeños comercios. Bueno, alimentación, hogar, desde luego la batalla de la alimentación que se está empezando a combatir en los mercados electrónicos es bastante interesante, porque tiene muchos inconvenientes y necesita muchas soluciones que todavía no están del todo resueltas. Productos de hogar, calzado, deporte, perfumería, complemento, como veis ahí. Sin embargo, esto varía según qué países. Hay países que son más proclives a la compra online de unos sectores y hay otros países que otros. Yo tengo aquí una pequeña lista, bueno, porque lo he tenido de un estudio de KPMG que me pareció interesante. Por ejemplo, en Australia son muy proclives a comprar, en Australia y en Bélgica, el vino, accesorios, complementos en Estados Unidos o en Turquía, telecomunicaciones, calzado en Rusia, India o en Emiratos Árabes Unidos, artículos de hogar en África y en Oriente Medio, cosmética, tiene un comercio creciente y
e importantísimos en cuanto a penetración y en cuanto a volumen de consumidores en Asia, en lo que es Asia-Pacífico, que son además países de un alto crecimiento económico, donde hay mucha parte de la población que está empezando a entrar en las clases medias y comienzan a poder permitirse ciertos lujos de comprar productos europeos o productos de países occidentales, porque eso les hace ganar prestigio. También alimentación en Reino Unido, son muy proclives a comprar alimentación en Reino Unido, en China también, y juguetes o ropa en Francia. Es interesante que veamos por países cómo hay sectores que tienen, bueno, pues una mayor penetración, mayor éxito. No quiere decir que empresas de otros sectores no vayan a tener éxito en estos países, pero bueno, me parecía interesante que lo comentásemos, ¿no? ¿Qué aspectos valoran los consumidores para la compra online? Fundamentalmente, la gama de productos, es decir, que se entre en una web y que se encuentre lo que se busca. Para los grandes siempre se suelen preguntar de una u otra manera qué es lo que están buscando, pero que no se encuentra. Esta información para ellos es muy valiosa porque amplía la oferta de productos. Tened en cuenta que es muy importante que reconozcamos que lo que tiene mayor importancia no somos nosotros ni es nuestro producto, es el cliente. Lo verdaderamente importante es el cliente. El cliente es el eje alrededor de donde se tiene que mover toda la empresa. El cliente es el centro de nuestra empresa. Y aunque tengamos un producto magnífico o un servicio magnífico, si el cliente, primero, no sabe que lo tenemos, segundo, le encuentra mucho trabajo localizarnos y tercero, encuentra información de otro competidor que le puede interesar más, pues entonces evidentemente estamos perdidos. Aspectos fundamentales para ganar confianza: el precio, la comodidad del envío. Es muy recomendable intentar que los gastos de envío para el cliente sean gratuitos. Eso hace que se convierta mucho más, que un potencial cliente se termine convirtiendo en un cliente de verdad y que posteriormente, evidentemente, ese cliente se convierta en un prescriptor. Es lo mejor que nos puede pasar. Que un cliente satisfecho pues hable bien de nosotros en redes sociales, en web de comparativas, etcétera, etcétera. La comodidad en el envío, la confianza, etcétera. Otra cuestión importante también es fundamental, que al hilo de lo que estaba diciendo antes, es la satisfacción del cliente. Lo que tendríamos que alcanzar es, a través de la satisfacción del cliente, es la fidelización, es decir, que el cliente vuelva a comprarnos a nosotros, que el cliente vuelva a elegirnos y que además, como decía antes, actúe como prescriptor. ¿Por qué? Pues porque hoy los medios de comunicación tradicionales no son tan efectivos en las generaciones más jóvenes, que son las generaciones del futuro. Es decir, que hoy en día los consumidores más jóvenes creen mucho más a lo que le diga un igual, otro consumidor, al que además se puede acceder de una manera muy fácil a través de los medios sociales, que lo que le diga la marca a través de los mass media, ¿no? Los medios de comunicación de masa. Es mucho más efectivo. Trabajar bien estas redes sociales hace, y dando contenido de calidad dirigido al cliente, al consumidor, aunque no sea nuestro cliente todavía, pero hay que darles contenido de calidad, contenido que sea relevante para ellos. Al final es posible que este potencial cliente termine siendo nuestro cliente y de esta manera poder fidelizarlo. Entonces, bueno, pues lo que más satisfacción da al cliente, pues lo veis ahí, ¿no? Los precios, la facilidad de uso de la tienda online o del marketplace, que encuentra lo que busca con facilidad, con mucha facilidad, por eso es muy importante. Al final hablaremos de las herramientas de inteligencia de comercio electrónico, los plazos de entrega, que se cumplen los plazos de entrega. Es fundamental que se cumplan los plazos de entrega. Es uno de los aspectos que más insatisfacción se crea en los clientes, que llegue el día de la entrega previsto y que no llegue. En eso los grandes gastan muchísimos recursos y muchísimo esfuerzo porque es muy importante para los clientes. Y sobre todo, bueno, pues que la web, sobre todo para un cliente que no nos conoce todavía, inspire confianza y que no sea una web
pues desconocida o que tenga un aspecto desactualizado, etcétera. Eso es fundamental. Ojo con el aspecto, porque hay que tener en cuenta el aspecto de la web orientada al mercado de destino. Es decir, que en el entorno internacional, en los países occidentales, nos gusta, tenemos cierto gusto por páginas web mucho más planas, más limpias, más claras, con mayor blanco. Sin embargo, por ejemplo, en Oriente, en el Extremo Oriente, les gusta mucho más recargado, mucho más colores, más luces, etcétera, etcétera. Hay que orientar el comercio electrónico, la web, el marketplace, hacia el país objetivo. Eso es realmente importante. Resumiendo un poco, factores que hay que tener presentes a la hora de, bueno, pues de plantear una web, un comercio online. En primer lugar, precios competitivos. Si no tenemos un precio competitivo, muy probablemente van a encontrar otra empresa a la que le van a comprar. Eso está clarísimo. La calidad. El consumidor sigue siendo exigente. Tan exigente como en el canal tradicional. No nos podemos olvidar del servicio al cliente, el servicio postventa, incluso darle ese toque humano, que también, aunque es difícil, pero también hay que darlo. Hay que darle la posibilidad al cliente que si quiere hacer alguna reclamación o quiere obtener más información, sería muy conveniente de que tengan la posibilidad de poder hablar con alguien, de poder dirigirse a una persona y que una persona le conteste. La facilidad, otro aspecto fundamental, es la facilidad del uso de la página web, que en muy pocos clics obtengan la información. Hay estudios por ahí que dicen que con más de 3 clics, es decir, al cuarto clic ya el consumidor se aburre, busca en otro sitio. Por lo tanto, hay que hacer la información muy accesible. Esto es realmente difícil porque la competencia es realmente grande, sobre todo en los grandes marketplaces como Amazon, eBay, AliExpress. Es muy difícil hacerse ver. Es muy fácil. Es una oportunidad, como vamos a ver después, es una oportunidad muy grande el tener el acceso a tantos millones de clientes. Sin embargo, evidentemente estamos compitiendo con miles, cientos de miles de empresas y es muy difícil hacernos ver. Otra cuestión muy importante es tener solucionada la logística inversa. Algo que da mucha confianza al cliente es que puedan hacer una devolución prácticamente sin que se les pregunte el motivo. Si no solucionamos la logística inversa, la verdad es que pocos visos de éxito vamos a tener. Aspecto fundamental, el diseño pensado también para los teléfonos móviles. Hemos dicho ya la importancia que tiene el teléfono móvil hoy en día ya en las compras online y sobre todo teniendo previsto que son las generaciones más jóvenes las que compran más y tienen un uso más intensivo del teléfono móvil y que son las generaciones que irán pasando por ley de vida, evidentemente, por los tramos de edad superiores. Es decir, que hay que estar pensando en el presente, pero también, desde luego, en el futuro. Otra cuestión muy importante, los medios de pago. Hay que tener una variedad suficiente de medios de pago. Tener resuelto también los aspectos del medio de pago, porque también ofrece mucha confianza. Y si nosotros vamos a un comercio tradicional y solamente podemos pagar en efectivo, que no podemos pagar ni con tarjeta, ni, bueno, pues normalmente efectivo, tarjeta, incluso con el teléfono móvil, hoy en día, ¿no? Pues, desde luego, se hace bastante, nos suena un poquito raro, ¿no? Que solamente se pueda pagar en efectivo. En el comercio electrónico, pues pasa lo mismo. Hay que dar oportunidad para pagar con diferentes medios de pago, teniendo en cuenta que en el comercio internacional también tenemos que tener en cuenta que hay medios de pagos que en España son desconocidos o que no son tan utilizados, pero que en otros países sí que son muy utilizados por los consumidores. Si nosotros queremos introducirnos en ese país, tenemos que ver y solucionar cómo va a ser el medio de pago a través de otras plataformas. Pues Alipay en China, PayPal, las tarjetas de crédito, los boletos en Brasil, en fin, hay muchas posibilidades de medios de pago que hay que tener resueltas. Cuanto más podamos, evidentemente, pues sería mejor. Facilitar en la compra al consumidor. Y por último, los tiempos de entrega lo más reducidos posible. El otro día estuve yo con un empresario sevillano, andaluz, que, bueno, pues tiene un comercio online, tiene una pequeña tienda aquí en Sevilla, en el centro de Sevilla, y que a través de esa tienda, hoy en día ya a través de un almacén, la tienda lo tiene por
cuestiones puramente de tradición familiar, vende pues en 90 países. Y una de sus grandes preocupaciones es la entrega en el menor tiempo posible. Él entrega en 24 horas en toda Europa, inclusive en poco más de 24 horas en la costa este de Estados Unidos. Das cuenta lo que significa esto, ¿no? Eso hace que su alcance sea mucho mayor. En las redes sociales, como hemos visto, los costos del transporte, sí, está comentando Antonio, los costos de transporte los vamos a comentar un poquito más adelante. Está en la parte final, si me tienes un poquito de paciencia, hablaremos sobre todo la importancia de tener un socio, ¿no? Un socio logístico que opere bien. Es cierto que los costes de transporte hoy en día son mucho más óptimos, que hace una serie... No te preocupes, Antonio, no hay ningún tipo de problema, es algo que lógicamente tiene que salir. Es algo que tenemos que tener solucionado. Lo que ocurre es que hoy tenemos soluciones de logística bastante avanzadas y a unos precios, yo diría que bastante competitivos. Evidentemente, los grandes se aprovechan de los volúmenes. Las empresas más pequeñas tienen que resolverlo, bueno, pues de una manera más onerosa, pero que también, desde luego, hay soluciones. Lo comentaremos un poquito también más adelante. En cuanto a las redes sociales, el uso de Facebook está bajando, normal, porque están creciendo el uso de redes sociales o están llegando al comercio electrónico los más jóvenes que utilizan otras redes sociales, fundamentalmente, pues como decía antes, Instagram, YouTube y en menor medida Twitter, ¿no? Es algo que, bueno, pues que tenemos que tener muy en cuenta. Y otro aspecto ciertamente interesante que ha llegado a nosotros hace relativamente poco tiempo, que es el tema de los influenciadores, o influencers, como queráis llamar, ¿no? Esto es algo singular y algo realmente a tener en cuenta, ¿no? El tema de los influencers. Son nuevos actores de promoción, es decir, que son personas en las que se ven reflejados los consumidores. Ven más o menos como a sus iguales que están ahí promocionando productos o hablando de productos, pero pasa que hay que tener cierto cuidado con este tipo de cuestiones, ¿no? En primer lugar, el tema de los influencers, respecto a los aspectos legales, hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque un influencer, cuando hay una persona que habla de un producto y no ha obtenido ningún tipo de beneficio por parte de la marca, sino que simplemente utiliza un producto y lo dice en su canal de YouTube o en sus redes sociales y no obtiene ningún beneficio de la marca, pues simplemente está haciendo un comentario sobre la marca, lo que le parece, lo que no le parece y ya está. Pero cuando tiene por detrás un soporte de la marca, eso ya podría ser considerado como publicidad. Y la publicidad, desde luego, tiene que ser honesta. La publicidad tiene que ser legal y tiene que ser auténtica. Y toda publicidad tiene que ser identificada como tal. Hay que dejar muy claro que cuando un influencer trabaja para una marca, una empresa, el influencer lo tiene que dejar claro y la empresa se tiene que asegurar de que el influencer lo deja dicho, lo etiqueta o lo comenta, de que se trata de, bueno, pues de que la empresa en cuestión pues le ha ofrecido ese producto para que lo testee, lo analice o le ha hecho algún tipo de, pues se lo ha regalado, lo que ocurra, ¿no? Es decir, que cuando hay cierto ayuda por parte de la empresa al influenciador, hay que tenerlo presente. No obstante, la utilización de este tipo de figuras hoy en día está tomando mucha importancia. Volvemos a lo mismo, los grandes pues utilizarán evidentemente a los influenciadores que tienen mayor número de seguidores, pero no podemos olvidar que hay microinfluencers, por decirlo de alguna manera, y que hay también influencers muy especializados. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar nuestro sector. ¿Cuáles son los influenciadores especializados en el país objetivo? Eso es una cuestión que es realmente importante. Y luego tener en cuenta los aspectos legales relacionados con este tipo, pues yo diría que de nuevo canal publicitario, ¿no? Que se nos hable con los influenciadores. Por ir un poquito más rápido, porque vamos ajustados de tiempo, aquí os dejo una especie de análisis DAFO, donde ponemos algunas de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que nos ofrece el comercio electrónico, desde el ahorro de infraestructura, la facilidad del intercambio de información con el cliente en tiempo real, la buena imagen que tenemos de marca país en algunos sectores. En España tenemos una buena imagen en ciertos países y en ciertos sectores, mucho mejor muchas veces de lo que nosotros pensamos.
El producto español tiene una mejor imagen de lo que nosotros pudiéramos pensar. No obstante, sigue estando por debajo de lo que realmente es. Es algo que, bueno, pues todavía tenemos que seguir creciendo como marca país. No obstante, también vemos algunas debilidades, por comentar algunas de ellas, las tenéis ahí en la transparencia, el tema de los costes de algunas infraestructuras, sobre todo el coste de la logística, las plataformas digitales, el coste de recursos humanos formados en comercio electrónico, en estrategias, en marketing digital, pues en temas de programación, etcétera, etcétera, y también la promoción, así que no se trata con tener una tienda online y se acabó. Hay que promocionarla, porque si no, es como el que abre una tienda en medio del desierto. No consigue llegar a nadie. Por lo tanto, es muy importante tener presente los costes del SEO, que es el posicionamiento en los buscadores, el posicionamiento de pago también, mediante la compra de palabras clave, también en buscadores, y también el posicionamiento en las redes sociales. Las oportunidades que se nos abren también son muy, muy importantes. Por ejemplo, una de ellas es el benchmarking, que es compararnos con la competencia, no para hacer lo mismo, sino para no cometer los mismos errores, o bien para ver qué es lo que le sale bien a la competencia y nosotros intentar mejorarlo. Es una oportunidad de investigar a la competencia bastante útil. Hay una serie de herramientas de investigación de mercado que nos van a ayudar a hacer ese tipo de comparativa con los clientes, perdón, con los competidores online. También, desde luego, tenemos amenazas, ¿no? Los grandes, sobre todo, vamos a ver cómo la gran mayoría de los consumidores online termina, un porcentaje muy alto termina en los grandes, ¿no? En los grandes marketplaces, y bueno, pues la competencia es muy importante. Otra de las amenazas también es solucionar el servicio postventa, tanto la logística inversa como, bueno, pues si hay que sustituir una parte de una pieza, de un producto, o hay solucionar el tema de los repuestos, reparaciones, etcétera. En cuanto a los modelos de negocio, vemos cómo lo tradicional son las tiendas, el business to business, el B2B, ¿no? Como por ejemplo puede ser Alibaba o Solo Stock, digamos negocios de mayoristas, negocio entre empresas, el business to consumer, que son el negocio de empresas directamente hacia los consumidores, donde vemos fundamentalmente pues Amazon. Lo que ocurre es que Amazon también es un marketplace, ahora lo comentamos, pero por ejemplo, para que veáis Thomann, a mí que me gusta la música, Thomann es una tienda de instrumentos musicales, bueno, seguro que, por ejemplo, las tiendas de los equipos de fútbol, de deporte, en fin, son las tiendas donde una marca vende su propia marca, sus propios productos. Luego también tenemos los tipos el modelo de negocio to consumer, donde pues esto se abrió con el tema de las subastas de eBay, pero también tenemos Mil Anuncios, Wallapop, donde se hacen los negocios entre particulares. También tenemos el business to consumer, donde tenemos este modelo donde hay una marca, una empresa que utiliza a un tercero, un marketplace, por ejemplo Amazon, por ejemplo Alibaba, AliExpress, etcétera, que vende los productos de terceros. Amazon también vende productos propios. Eso también hay que tenerlo en cuenta, aunque la gran mayoría de su negocio viene realmente de los servicios logísticos, más que nada. Amazon se ha convertido prácticamente en un operador logístico. Y también hay otros modelos de negocio como el couponing, las ventas flash, el crowdfunding, el consumo colaborativo, el Airbnb, BlaBlaCar, todo este tipo de nuevas estrategias de consumo donde los consumidores, gracias a las redes sociales y a las nuevas plataformas, pues se unen y pues crean eso de la economía colaborativa. Veamos un poco, atendiendo a los mercados electrónicos, cómo es el proceso de venta. Sí, me pregunta Javier por algún ejemplo de consumer to business. Por ejemplo, mira, algunos consumidores se unen, hay algunas plataformas donde consumidores digamos, aportan una necesidad que tienen y las plataformas son las que ofertan. Por ejemplo, hay ciertos servicios de Internet donde hay empresas que necesitan, por ejemplo, programar una aplicación
lo publican en una plataforma y programadores freelance, autónomos, hacen ofertas a este consumidor. Es decir, que es todo lo contrario. O, por ejemplo, algo que he utilizado yo, foros, los tradicionales foros que están en desuso, pero que todavía es importante que se tengan en cuenta, sobre todo para temas sectoriales, porque es donde se cuece el conocimiento del sector, de los productos, foros donde hay consumidores que se unen para hacer una compra de volumen. Es decir, si yo voy a comprar un producto, me va a costar X. Si yo me uno a otros consumidores y compramos 50 o 100 o 25 productos de una tacada, pues evidentemente obtenemos un precio más ventajoso. Más o menos, eso sería aproximadamente lo que sería el consumer to business. El proceso de compra, pues lo estáis viendo ahí, es fácil de entender, ¿no? Primero se detecta la necesidad. Una vez que tengamos detectada esa necesidad, hay que tener en cuenta también que hay compras que se llevan a cabo por impulso. A continuación se hace la búsqueda de información, donde ahí entran los influenciadores y también las redes sociales. Y, por supuesto, las web, las tiendas online, los marketplaces de la competencia. Todos sabemos que buscamos información continuamente. Una vez que hemos buscado esa información, decidimos, seleccionamos el comercio electrónico y se realiza la compra, y después tenemos que tener resuelta, evidentemente, el proceso de postventa. A la hora de seleccionar el comercio electrónico, pues fundamentalmente tenemos que tener resuelto que sea una gama amplia de productos, es decir, que sea fácilmente además accesible a esa gama de productos a lo que están buscando los consumidores, alcanzar un precio competitivo, que no haya ningún competidor que pueda poner ese producto a un precio más bajo que el nuestro, porque el consumidor se va a ir a la otra empresa, y, por supuesto, tener solucionada también la oferta, el aspecto logístico, ¿no? ¿Cómo buscan los consumidores en Internet? Pues buscamos, lo hemos estado comentando, buscamos online y compramos online. Eso es el comercio electrónico puro. Pero es que ya hay otros modelos también, como hemos dicho, ¿no? El efecto ROPO, que es Online Purchase Offline, que se busca online la información y después vamos a la tienda y compramos. ¿Por qué? Pues porque nos interesa por el precio o porque ese impulso que tenemos de comprarlo directamente porque estamos tocando, porque estamos viendo el producto, o en el caso de la ropa, porque nos lo probamos y sabemos si nos gusta, si no nos gusta, nos queda bien o no. Ojo, esta cuestión en unos años probablemente esté resuelta, gracias a la inteligencia artificial y a nuevas herramientas que están surgiendo respecto a otras cuestiones de tallaje, porque vamos a poder vernos. Si ahora mismo tienen nuestra tarjeta de crédito, ¿por qué en un futuro no van a tener nuestros parámetros biométricos? ¿Quién sabe? Yo no digo, esto da un poco de miedo, pero desde luego se me ocurre que podría pasar, y que evidentemente podamos vernos con la ropa puesta y saber cómo nos queda directamente antes de hacer la compra. Y también lo que llamamos el showrooming, que sería el buscar offline y buscar la información online, y si encontramos una oferta mejor, compramos directamente online si nos podemos esperar a recibir ese producto. ¿Dónde buscamos? Pues la información en Amazon, en AliExpress y en eBay. Eso está claro, ¿no? Esos son los grandes, de los pure players que le llaman, los jugadores más grandes que hay en todo este ámbito del comercio internacional. También se busca en las propias tiendas online de las marcas, cuando estamos interesados en una marca o en un producto en concreto que facilita una o varias marcas, y ya se utilizan un poco menos los buscadores en general, fundamentalmente Google y otras web comparadoras. Respecto a Google, tener en cuenta que, aunque nosotros estemos muy acostumbrados a Google, hay que tener en cuenta que en otros países Google compite con otros buscadores, sobre todo, por ejemplo, en China, que es un país donde, bueno, pues Google no tiene cabida, ¿no? Respecto a otros buscadores que propiamente chinos, y hay otros buscadores, por ejemplo, en Rusia, en otros países del norte de Europa, que también tienen una cuota de mercado muy, muy importante y que debemos tener en cuenta a la hora de posicionarnos, no solamente en Google, sino también en estos otros buscadores. Esto lo conseguimos sobre todo con socios
locales que sepan posicionar nuestro producto en este tipo de buscadores. Y daos cuenta, el 65%, según las últimas cifras, el 65% de los consumidores termina comprando en alguno de estos marketplaces. Es decir, que nos queda pues un 35% de mercado donde sí que podemos meter la cabeza nosotros, ¿no? Las web más pequeñas, las tiendas online más pequeñas, o bien aprovecharnos del tirón de los grandes jugadores, ¿no? De Amazon, de eBay y, por supuesto, de AliExpress, ¿no? Vamos a ver, porque estamos hablando de mercados online, etcétera, pero hay que hacer una diferencia entre tienda online y mercado electrónico. Por una parte, el mercado electrónico es una plataforma donde se reúne una cantidad inmensa de compradores. Además, estos compradores se pueden relacionar entre ellos a través de los test de productos, a través de las famosas estrellitas o los me gusta, donde están valorando los productos o los servicios. Esto es muy importante porque ofrece confianza al consumidor, pero por otra parte nos expone muchísimo a que si hay una valoración negativa, pues el consumidor que vaya después, como se cree lo que ha puesto otro consumidor, pues o tiene más, digamos, más posibilidades de creerse lo que han puesto otros consumidores, pues ofrece confianza, ¿no? Y además nos expone. Digo que hipotéticamente se lo cree porque bien es cierto, todos sabemos que hay ciertos marketplaces donde parece como muy evidente que todo es maravilloso y que todo el mundo pone 5 estrellas a todos los productos cuando en realidad estamos viendo en los comentarios que no es muy de fiar. Pero aún así, normalmente son productos de escaso valor, de escaso coste, que bueno, pues el consumidor no le importa perder unos pocos euros y luego que el producto pues no venga del todo como ellos esperaban. Seguro que hemos recibido algún famoso meme por WhatsApp de la famosa fotografía de cuando aparece en el marketplace y cuando te llega a tu casa, ¿no? La gran diferencia que hay, ¿no? Pues un poco, hago referencia un poquito a esto. Es decir, que lo que hacen los marketplaces son comercializadores de productos de terceros, aunque algunos de ellos pueden comercializar productos propios. Pues estos marketplaces ofrecen diversos servicios, como directorios online, puedes buscar por empresa, por país, por sector, tienen catálogos organizados por categorías, anuncios clasificados, se hacen los pedidos online directamente. Sin embargo, el grave problema de los marketplaces es cómo visualizo yo mi producto, cómo visualizo yo mi tienda. Hay algunas herramientas de marketing, de inteligencia de mercado o herramientas de marketing digital que nos pueden ayudar, pero desde luego os aseguro que no es nada fácil. Lo mejor es contar con un socio, con un colaborador, que contratemos a un colaborador, bien en España, bien en el país que corresponda, que nos ayude en esta parte de visibilidad si es que nosotros no tenemos esa posibilidad. Por otra parte, lo que no son con mercados electrónicos, pues son una web de catálogo de productos, eso no es un mercado electrónico, tampoco es una tienda online de una empresa, donde mi empresa vende online directamente mis productos y tiene la solución de medios de pago y de logística, pero no es un marketplace, no es un mercado electrónico, es una tienda online pura y dura. Tampoco son las tiendas de distribuidor, es decir, tiendas que venden el producto de un tercero y lo distribuyen. Es decir, nosotros como marca, como empresa, perdemos un poco ese control sobre la distribución, sobre los aspectos logísticos y de cobro, porque nosotros vendemos directamente a esa tienda de distribuidor. Y, por supuesto, las soluciones de comercio, web de soluciones de comercio electrónico, empresas que dan servicio a empresas que o bien trabajan o desean trabajar el canal online, tampoco son marketplaces. Me gustaría hablaros de un servicio muy interesante, sobre todo si estás interesado en el comercio internacional a través del mercado electrónico, que es eMarket Services. Si entráis en Google y ponéis eMarket Services, ICES, y os va a salir rápidamente. Es un servicio realmente interesante, como digo, para las empresas que desean internacionalizarse a través del canal online. Tiene multitud de servicios, os voy a presentar algunos de ellos para que entréis en la web y veáis todas las posibilidades que ofrece y, bueno, pues si os interesa,
contactáis directamente a través de ellos o a través de mí, pero bueno, la verdad es que suelen trabajar, ellos prefieren, porque están especializados en esto, ellos prefieren el contacto directo con la empresa que desea internacionalizarse, como digo, a través del canal online. Aquí os dejo, por ejemplo, uno de los principales servicios que prestan, o un ejemplo de un servicio que prestan, que es la implantación de una tienda dentro de Amazon, en la plataforma de Amazon, tanto de España como de Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, de productos enteramente de origen España. Es decir, no facilitan la venta de productos que no son fabricados o producidos enteramente en España, como es lógico, porque es un organismo que evidentemente es soportado por el gobierno de España, y lo que hace es promocionar los productos españoles fabricados enteramente en España. Esto es uno de los servicios para los que lo veáis, ¿no? Pero también tienen otros servicios realmente interesantes. Por una parte, pues la traducción de la página web o de la tienda online al idioma que corresponda del país de objetivo, lo que es información personalizada sobre mercados electrónicos en otros países. También tiene un servicio de asesoramiento sobre la web de la empresa para adaptarla a los usos del mercado objetivo. También localizan proveedores de soluciones relacionadas con comercio electrónico en otros países. Esto es algo muy importante que puede costar mucho trabajo si no se tiene la ayuda necesaria, y a través de eMarket Services sí que se tiene esta información que viene de las oficinas comerciales de España en el exterior. También hay otro servicio de consultoría, de análisis del sitio web para vender tanto en el país de objetivo y en el sector correspondiente. Y también otra parte de consultoría sobre estrategias de marketing y de ventas en mercados electrónicos. Lo que estamos hablando antes de sitios web, mercados que ofrecen productos de terceros como Amazon, Alibaba, AliExpress, etc. Otro de los servicios, y con esto terminamos con eMarket Services, otro de los servicios muy interesantes es que se pueden hacer búsquedas de una base de datos de mercados electrónicos verticales, es decir, mercados electrónicos exclusivos de un sector, donde están los jugadores, donde se encuentran de manera electrónica en la red las empresas que compran y las empresas que venden, pero de un sector en concreto. Esto es realmente interesante porque se puede hacer una búsqueda muy fácil a través del país, del sector, etcétera, etcétera. Es realmente interesante. Y también ofrecen, también muy interesante, herramientas de inteligencia de estudios de mercado, informe y país, es decir, lo que serían los datos, como vamos a ver ahora de una manera muy rápida, los datos de comercio electrónico, la penetración del comercio electrónico en otros países para saber el tamaño, la estructura del mercado, etc. Como veis, una amplia gama de productos que yo creo que merecen ser tenidas en cuenta si nos estamos planteando salir a los mercados internacionales a través del canal electrónico. Precisamente vamos a entrar a la parte de estrategia, aunque hemos hablado ya mucho de ello, pero vamos a hacer un repaso sobre esto. Lo que pretendemos tener en cuenta es, en primer lugar, hacernos una serie de preguntas. Antes de lanzarnos ahí al vacío, deberíamos de hacernos una serie de preguntas. En primer lugar, ¿el cliente online es el mismo que el de mi tienda física? ¿Puedo obtener información desde mi tienda física para saber cómo será el comercio o el cliente online? ¿Podría entrar mi canal online? He puesto mi cana, evidentemente que es mi canal, porque cana tengo muchas ya. Entraría en conflicto, esto es algo que debemos de tener muchísimo cuidado, el canal tradicional con el canal online, para que no entre en conflicto y porque el consumidor va a buscar información, y si va a encontrar el precio de nuestro producto vendido por nosotros más barato en un canal que en otro, vamos a entrar en conflicto, y eso la verdad es que no es nada atractivo ni nada conveniente, porque va a crear un poquito de desconfianza en nuestro cliente. ¿Cuál es la política de precios que debo preparar? Mi política de promoción, que habría que diferenciarla tanto por países como por canales, donde
dónde ubico toda la estructura que se va a encargar del comercio online en mi empresa dentro de la empresa, que si va a estar pues en la parte de comercio internacional, la parte de marketing, es decir, lo que es el staff de la empresa, dónde va a trabajar. Y tenemos que tener solucionadas estos aspectos, ¿no? La parte de tecnología, plan de marketing, medios de pago, la logística, aspectos legales, fiscales, atención al cliente, es decir, son aspectos realmente que tenemos que tener solucionados antes de comenzar el comercio online, poner en juego ya nuestra tienda online o las ventas a través de los marketplaces. Tenemos que gestionar todo esto y además contar con los recursos humanos apropiados, formados y también con los socios adecuados, los socios logísticos, los socios financieros y también los socios de soluciones relacionadas con el comercio electrónico. Aquí os dejo algunos de los aspectos que debemos de tener en cuenta y sobre todo el mensaje que está arriba, es algo que es muy importante. No debemos apartar todo lo que es la estrategia del canal online de lo que es la estrategia comercial o de internacionalización de la empresa. Es decir, que la parte la parte online, el comercio, el e-commerce, debe de estar incluido dentro de lo que es el organigrama comercial de la empresa o de internacionalización de la empresa. No podemos tener estrategias de marketing o estrategias de comunicación aisladas, una de la otra. Todo entra dentro de un único paquete que tenemos que gestionar. Son canales diferentes, pero que deben de estar todos muy bien organizados para evitar, evidentemente, como he dicho antes, posibles conflictos. Entonces, aquí hay que tener solucionados los aspectos de tecnología, la plataforma, el software que vamos a utilizar, por ejemplo, pues para crear nuestro comercio online, pues utilizar plataformas como Magento o como PrestaShop o cualquiera de otras soluciones. Las funcionalidades de pago, es decir, con nuestra entidad financiera, pues multidivisas, si vamos a trabajar en mercados internacionales, la seguridad, el tema de la seguridad que es muy importante también, los aspectos de marketing online, lo que es personal que se encargue continuamente de investigar los mercados electrónicos, trabajar el SEO, trabajar el SEM, medir el retorno de la inversión, fundamental también. Es decir, si nosotros vamos a invertir en investigar un mercado, en crear un comercio online con un país objetivo, pues tenemos que ver cómo y cuándo se va produciendo ese retorno de esa inversión, porque si no medimos esto, pues evidentemente los estamos haciendo mal, ¿no? Aspectos legales y aspectos fiscales. Tened en cuenta que hay que cumplir con la normativa, en nuestro caso europea, pero también del país y de los países donde vayamos a vender por el canal online. Tenemos que tener en cuenta el tema de las aduanas. Es decir, que un producto que yo venda a otro país, si es un tercer país, es decir, no es de la Unión Europea, tiene que pasar unos trámites de aduana, de salida, exportación, de entrada e importación. Ojo, dentro de la Unión Europea no es necesario, pero fuera de la Unión Europea, desde luego que sí es imprescindible tener solucionadas estos aspectos aduaneros y luego en unos minutitos volveremos a ello. El tema de los medios de pago online es aspecto crítico porque es un momento clave, ¿eh? Cuando el consumidor va a llegar en el momento que va a hacer clic en la compra, ahí es donde más retornos hacia atrás en el embudo de compra que se le llama se producen. Es el momento crítico. ¿Le doy, no le doy? ¿Le doy, no le doy? Sí, no, sí, no. La confianza es fundamental. Si no hay confianza, es muy difícil que hagan el clic definitivo. Por eso es tan importante que haya la menor cantidad de clics posible para llegar a la compra. Incluso, por ejemplo, Amazon tiene hasta, lo que pasa es que hay que habilitarlo, la compra en un solo clic. Del tirón, le das en un clic y has comprado. Eso para muchas empresas, evidentemente, es muy difícil o imposible. Pero sí es importante dar esa confianza suficiente para que en la menor cantidad de clics posible se resuelva la compra. Y sobre todo, es muy importante que en la menor cantidad de páginas se obtenga la información. A ser posible, en una única página, que el cliente tenga toda la información. Fotografía, características del producto, el precio e inclusive con los gastos de envío, si es que no son gratuitos,
y en el caso de que no sean gratuitos, que sepa también en la misma página cuánto va a suponer esos gastos de envío. También sería muy conveniente el plazo de entrega, o sea, plazo posible de entrega, y también, si fuera posible, la posibilidad de las ventas cruzadas, es decir, ofrecerle, tener la oportunidad de ofrecerle productos similares o productos que puedan ser accesorios al que están buscando, porque así aprovechamos esa inercia de compra para ofrecerle a nuestro cliente otros productos de nuestra gama. Y también el tema de la logística, ¿no? Tenerlo también resuelto el tema de la logística. Si me permitís, aunque sea rápidamente, le prometí antes a, no recuerdo si era Antonio, que íbamos a hablar, pero se nos va echando el tiempo encima. El tema de la logística, yo lo resumiría en conseguir contactar con un proveedor logístico de confianza, de calidad. Evidentemente, cuanta más calidad y más confianza va a ser más caro, pero también vamos a obtener mayor satisfacción del cliente. Y, sobre todo, trabajar con operadores logísticos que tengan experiencia o que tengan infraestructura o que les resulte fácil la entrega en el país de destino. Sobre todo la gestión de la última milla, que es la más crítica también, que es cuando pues se va a entregar la mercancía al cliente, donde se recibe en muchos casos ese contacto directo de quien va a entregar la mercancía con el cliente. Si no se llega a tiempo, si no hay nadie en casa, entonces cuántas veces se va a intentar la entrega, porque hay muchas veces que a la primera vez no es posible. Entonces, bueno, pues si nos van a llamar por teléfono o no, nos van a dejar un documento para que vayamos, el típico recibo para que vayamos a la oficina de correo o al mensajero a recogerlo nosotros, si va a haber un segundo intento o no. Eso es algo realmente importante. Evidentemente, a mayor calidad y rapidez, más caro. Es algo lógico. Y evidentemente también mayor satisfacción para el cliente. Es decir, que tenemos que valorar muy decididamente este aspecto. Como decía antes, el componente humano es fundamental. Que tenga el cliente la oportunidad, dado el caso, de hablar con una persona, bien por medios electrónicos, a través de chat online, a través de WhatsApp, que haya gente en la empresa que pueda atender en los idiomas de los países objetivos, que se pueda atender por correo electrónico, es decir, que el cliente tenga algo donde agarrarse en el caso de que tenga algún problema con nuestro producto o con nuestro servicio. Eso mejora muchísimo la confianza de nuestro comercio online. Y hoy en día hay que plantearse la utilización de un CRM, de un software que gestione las relaciones con el cliente. De ahí vamos a obtener una cantidad de información fantástica para saber cómo es nuestro cliente, para identificar patrones de nuestros clientes, para saber el nivel de satisfacción e incluso, yo creo que lo más interesante, poder prever situaciones futuras. Tener previsto qué es lo que puede pasar en caso de que haya algún tipo de... Aprender en el caso de que haya algún tipo de inconveniente, de error, qué es lo que más le gusta a nuestros clientes, qué es lo que menos. Tener un historial de todo de todas nuestras relaciones con los clientes. Eso es realmente. ¿Cuál recomiendo? ¿Qué CRM recomiendo? Pues desde luego hay muchísimos. Hombre, los grandes, yo el que mejor conozco y con el que trabajo es con Salesforce, pero mucho me temo que no es económico. Entonces, hay muchísimos, incluso los hay de software libre. Os recomiendo que hagáis una búsqueda, que contactéis con proveedores, que veáis varias posibilidades y que, bueno, pues que chequeéis, que testéis cuáles son los que más os pueden resultar más interesantes y la relación calidad-precio. Yo os digo, hay CRM de software libre, que bueno, que hay que amoldarlo a la gestión de la empresa, cosa que no es fácil, que quizás haya que contar con algún experto, pero bueno, hay multitud de soluciones diferentes. Ya os digo, la más famosa a nivel mundial, la más potente, diría, es Salesforce, pero probablemente sea la más cara. Es decir, que los de software libre me pregunta Rubén si son fiables. Hay muchos que sí, desde luego. Yo casi que me fiaría de un buen socio tecnológico. Es decir, la empresa con la que trabajemos, pues los aspectos de marketing digital, pues que tenga conocimiento de estos CRM y que nos pueda aconsejar un software libre, pero que sea potente. Los hay. Yo, de hecho, he probado algunos,
y realmente son potentes. Por ejemplo, para empresas relativamente pequeñas tampoco hace falta un CRM súper potente. Pero bueno, encontrarse se encuentra. Ahí me están diciendo que se ve la imagen un poquito borrosa, pero en fin. Un nombre, por favor, yo te comentaba Salesforce, te lo voy a escribir aquí. A ver, me voy a posicionar en el sitio. Salesforce, pero si ponéis en Google CRM software libre os van a salir muchísimos y lo mejor es que si no tenéis experiencia que contactéis con vuestro socio tecnológico y que lo trabajéis con ellos. Realmente Amazon, me preguntaba Antonio sobre el software libre para micropymes y la tienda de Amazon o la web propia. A ver, los dos van a tener los mismos inconvenientes. Por una parte, Amazon es un marketplace gigantesco, entonces hacernos hueco ahí nos va a costar trabajo. Una web propia también hay que trabajarla muchísimo, es decir, porque como hay una tienda online, hay millones de tiendas online, pues hay que saber luego trabajar muy bien el SEO y el SEM y el posicionamiento en redes sociales. Por lo tanto, hay que valorar se puede las dos, es decir, que yo puedo vender en mi canal propio, en mi tienda propia y también en Amazon. Es decir, que se puede testear e ir viendo cómo van los resultados y luego decantarse por una o por otra o por mantenerse con las dos. Es decir, que es una cuestión realmente compleja que necesita de un rodaje inicial. Y si voy hacia adelante, que veo que me queda muy poco tiempo, conocer también las herramientas de analítica. Es decir, que hoy en día Internet nos ayuda muchísimo con las herramientas algunas de las herramientas que yo os voy a explicar después o que os voy a presentar simplemente para que vosotros las investiguéis, nos ayudan muchísimo a medir. Es fundamental medir. En comercio electrónico y en Internet hay que medir siempre. Hay que saber si estamos haciendo las cosas bien y además estas herramientas nos lo permiten saber on time, en el mismo momento. Es decir, esto es algo que hace una serie de años era imposible. Yo puedo sacar un producto o un servicio al canal online y puedo saber, si mido correctamente, puedo saber si este producto está teniendo, este servicio está teniendo el éxito esperado o no lo está teniendo. Estoy viendo si las ventas están creciendo o están estancadas. Puedo ver si mis competidores están sacando productos alternativos o similares y a qué precio. Son herramientas fantásticas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es intentar, por ejemplo, hacer ese patrón de lo que se llama el buyer persona, que tiene este nombre tan raro, ¿verdad? Pero que se llama así, que es el buyer persona, de ese prototipo de cliente, saber intentar hacer un dibujo, un retrato robot de mi tipo de cliente e intentar focalizar mis acciones de promoción, mi comunicación, pues acorde a lo que he aprendido de ese prototipo de cliente. También saber de dónde vienen estos clientes. Todas estas herramientas online nos ayudan muchísimo a detectar cuál es el origen de dónde vienen mis clientes, dónde está el embudo de las ventas, en qué momento los clientes se echan hacia atrás en mi tienda online. Sabiéndolo, yo puedo introducir las correcciones necesarias. Puedo ser, si aquí en la mayoría yo tengo un porcentaje de clientes que llegado un momento en la web, en la tienda online de la empresa, se van para atrás y no terminan convirtiendo, no terminan llegando a convertirse en ventas, pues tengo que saber que ahí hay algún problema y tengo que solucionarlo, corregirlo sobre la marcha. Es que hoy en día se puede. Por lo tanto, es realmente interesante todo este tipo de herramientas. A ver, me estoy dando la tecla y no me da, así que me vengo a ver si aquí estamos en la... ¿Qué necesitas, Javier? Javier. Espérate, es que no me va a la siguiente. Ahora sí voy. No, este ya lo hemos visto, este lo hemos visto. Es que estamos ya... Disculpadme que voy un poquito en la transparencia por... Bien, aquí nos quedamos. A ver.
Aquí, este lo hemos visto, este lo hemos visto, la logística, esta la hemos visto, vale. Bien. Como hemos dicho antes, hemos visto la atención al cliente, la analítica, hay que seguir analizando online y hay que investigar los mercados. Hoy en día tenemos muchas herramientas, de hecho he presentado algunas de eMarketplaces, de estas soluciones que aporta el ICES, donde tenemos que conocer no solamente igual que si estamos interesados en los mercados internacionales y vamos a hacer ventas por el mercado tradicional, una exportación tradicional, pues intentar adaptar esta investigación de mercado a el comercio electrónico. Entonces son los que llamamos los datos sociodemográficos, es decir, los datos demográficos de los usuarios de Internet, de los consumidores de Internet, cómo se distribuye la población digital dentro del país, cuál es el acceso, el nivel de acceso a la red, cómo son las comunicaciones en el país, el nivel de tecnificación de los consumidores, es decir, una serie de aspectos que debemos conocer sobre el país, pero orientados hacia el mercado digital, el acceso a Internet, etcétera. También, bueno, pues el número de compradores digitales, el consumo en e-commerce, el gasto medio, como veis ahí, muy importante. Me paro sobre todo, os llamo la atención sobre todo en el aspecto de conocer los perfiles de los consumidores electrónicos, que puede variar de un país a otro, igual que varía en los consumos del comercio tradicional de un país a otro. No es lo mismo un consumidor español que un consumidor árabe, que un consumidor japonés o un consumidor chino. Hay grandes diferencias. Pues exactamente igual, los tenemos que adaptar a estos consumidores, por lo menos en la comunicación, por lo menos en la imagen. Es altamente aconsejable, no es imprescindible, que también el producto esté adaptado al país, si no, evidentemente, no vamos a tener éxito. Y también, en muchos casos, es conveniente tener presente en nuestra estrategia, pues, introducir en nuestra grupo de partners socios, ¿no? Socios en el país, sino bien que sean directamente socios comerciales de accionariado, pues por lo menos socios que nos faciliten servicios adaptados al país. Por ejemplo, cuáles son las plataformas principales en el país, los influenciadores principales, cuáles son las principales redes sociales en el país y relacionadas con mi sector, los principales buscadores, cómo me posiciono en esos buscadores. Es decir, hay empresas que nos van a ayudar muchísimo en esta estrategia de entrada en el país. Y también otros socios que nos ayuden en todo lo que es el marco regulatorio. Tened en cuenta que tenemos que cumplir, aunque enviemos desde España, tenemos que cumplir con el marco regulatorio del país. Normas pues, por ejemplo, agroalimentarias, o normas industriales, que evidentemente de etiquetado, que tenemos que cumplir con ese tipo de normativas que hay vigentes en estos países. Por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta. Temas pues, no sé, de contratación, etcétera, etcétera. Es decir, que los socios que nos ayuden en esa inmersión en los mercados internacionales especializados en el país y a ser posible también en el sector, sería pues un factor muy a tener en cuenta, porque nos van a ayudar en el éxito. Lo hemos visto ya, ¿no? La oferta y la demanda digital del país, los aspectos de cuáles son los operadores logísticos de mayor confianza en el país, lo que yo os decía antes, la gestión de la llamada última milla de la entrega, la solución de la logística inversa, que en otros países evidentemente se encarece muchísimo. De hecho, hay algunas tiendas online o marketplaces que para envíos de pequeñas cantidades directamente te reingresan el dinero, dan confianza y, bueno, en cierto modo, entre comillas, es una especie como de inversión en confianza. Pierden esos eurillos, ¿no?, que estamos hablando, pensando en mercados electrónicos de productos de escaso valor, pero están ganando en confianza, ¿no? Y entonces, pues, te atreves a continuar comprando. Para ello es más importante esto que perder una pequeña venta. Hay que tener en cuenta también el tema de fiscalidad y tributación en el país, las aduanas de entrada, de importación. En eso también nos ayudan mucho tanto las oficinas comerciales de España en el exterior, como también las oficinas de extenda. Si hay oficinas de extenda en el país en cuestión, pues podemos utilizar los servicios de ambas entidades, tanto las oficinas comerciales de España como las oficinas de extenda.
también el tema de la publicidad online, cuáles son los principales canales para publicitarnos, para promocionarnos en el país, el tema de la gestión de protección de datos, algo que preocupa a muchos consumidores y algo que muchas veces nos olvidamos, que es el email marketing. Cuando nosotros estamos enviando correos electrónicos a nuestros clientes, tenemos que tener el consentimiento de los clientes para que les enviemos esas ofertas o esos correos electrónicos, porque si no estaríamos incumpliendo esa normativa, por ejemplo, de spam. Es algo que realmente muchas veces hay empresas que no se dan cuenta, pero pueden entrar en listas negras de spam e incluso ser sancionadas. Por lo tanto, el email marketing, tenerlo solucionado es fundamental. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta fantástica para dar contenido de calidad y para atraer tráfico hacia nuestra web, hacia nuestra tienda online o hacia nuestros productos en el e-marketplace, pero evidentemente tenemos que tener el consentimiento del cliente potencial y a su vez también darle la facilidad, porque si en cualquier momento quiere dejar de recibir esta información, puede hacerlo de una manera fácil, con un clic, dejar de suscribirse a esa newsletter y ya está. Pero que desde luego la newsletter o el email marketing es una herramienta sin lugar a dudas fantástica para acercarnos de una manera directa a nuestros consumidores. En el desarrollo de nuestra estrategia, que sería lo primero que tenemos que hacer, sería empezar con un plan de negocio, seleccionar los proveedores, nuestros proveedores, o bien para fabricar o bien para distribuir posteriormente, hacer los estudios de mercado que correspondan, siempre orientados al país objetivo o los países objetivos. Yo, desde luego, no recomendaría que, entre comillas, atacaseis muchos países a la vez, sobre todo si sois empresas pequeñas, con 1 o 2 países es más que suficiente. Si nosotros hacemos bien las cosas, vamos a estar muy ocupados, ¿eh? Entonces, si nos diluimos en un montón de países a la vez, prácticamente nos va a resultar imposible. Es mejor focalizarse en 1, 2 países, 3 países a lo sumo y trabajarlos bien. Y, bueno, pues con posterioridad habrá oportunidades de continuar investigando otros países, ¿no? Bueno, ahí os pongo más información sobre las fases de desarrollo, de definición de la estrategia. A continuación, esa estrategia que queda cristalizada en un proyecto, es el momento de poner en marcha ese proyecto, eligiendo la plataforma en la que va a ir nuestra tienda online, o, como decía, me preguntaba y comentábamos antes con, creo que era Antonio, con el e-market. Os comenté antes el tema, bueno, pues el proyecto que tiene AliExpress, que es introducirse para AliExpress. El mercado español es uno de los mercados fundamentales para ellos. Está fuera, aparte de China, para ellos es fundamental el mercado por el tamaño que tiene y el nivel de penetración que tiene, es el ruso y el español. Entonces, en España están intentando diseñar una estrategia por la cual desean penetrar en pequeñísimos comercios y que se creen su propia tienda online dentro de AliExpress y que los consumidores puedan entrar en AliExpress y hacer las compras directamente, pues os digo, pues no sé, por la frutería de la esquina, que tenga su propia tienda en AliExpress y a través de este comercio, esa tienda en AliExpress, poder satisfacer los pedidos. Das cuenta, bueno, pues que puede llegar una tienda de barrio que puede llegar, pues a lo mejor a toda la ciudad, o incluso, dependiendo de qué producto, ampliar el mercado. Me parece que es una opción bastante ambiciosa y realmente interesante. AliExpress, desde luego, está trabajando ya en ello. Hemos comentado, bueno, pues prácticamente todos los aspectos que están aquí en esta diapositiva, en esta transparencia, la hemos ido comentando. Dice Brian, Steven Lozano, que tendré un dropshipping en la esquina de mi casa gracias al Express. Pues yo creo que sí, por ahí van los tiros, desde luego. Yo estuve en una conferencia, en unas reuniones que hicieron aquí en Sevilla, la de responsables del Express España,
Y desde luego nos estuvo contando, la verdad es que proyectos que tienen muy ambiciosos y que a mí me llamaron muchísimo la atención. Y vi como que pues el nivel de penetración de AliExpress, desde luego, están decididos a entrar en España hasta el fondo. Entonces, bueno, pues quién sabe si vamos a tener este tipo de soluciones aquí, pues con tiendas pequeñísimas, ¿no? Quién sabe si, bueno, pues con la frutería de la esquina, ¿no? Es algo que, desde luego, el mercado electrónico de los agroalimentarios está por decidirse, y vemos cómo los grandes jugadores están apostando por él, desde Amazon, AliExpress y el Corte Inglés, aquí en España. Lo que pasa es que el Corte Inglés para AliExpress o el grupo Alibaba y Amazon, desde luego, es un jugador muy pequeño. Para nosotros nos puede parecer un comercio tradicional de toda la vida de aquí, muy grande, pero desde luego para ellos es un jugador bastante pequeño. Pero desde luego se están jugando aquí las cartas y es bastante interesante. Yo desde luego lo sigo con muchísimo interés, ¿no? Sigo avanzando en diapositivas que prácticamente ya hemos comentado. Así que yo creo que bueno, este tipo de cuestiones prácticamente las dejo ahí para que las tengáis en las transparencias cuando las recibáis, que las tengáis ahí presentes, que toméis vuestras notas y demás, pero que prácticamente este tipo de cuestiones ya las hemos ido comentando. Aquí os dejo unas cuantas de herramientas de inteligencia de mercados online. Las de la fila superior son herramientas de Google. Yo lo único que os pido es que entréis, que busquéis información sobre ellas. Algunas de estas herramientas son gratuitas, otras siguen un modelo típicamente freemium, es decir, una parte de la información que podemos conseguir aquí es gratuita, pero si queremos conseguir las funcionalidades completas y evidentemente lo que más sustancia nos da, pues evidentemente, como es lógico, tenemos que pasar por caja. Aquí tenemos algunas herramientas para trabajar con marketplaces o bien con nuestras tiendas online. Incluso Hipsy o Hipsite es una herramienta para localizar influenciadores en otros países. Das cuenta el nivel de desarrollo que hay de posibles socios para nuestros comercios o nuestras tiendas online. Es bastante interesante. Es una barbaridad la cantidad de soluciones que vamos a encontrar y que nos pueden ayudar. Respecto a los medios de pago también hemos hablado bastante. Yo lo que os diría es que tengáis dos aspectos fundamentales. El primero, que cuanto más medios de pago podéis conseguir para el cliente, mejor, porque van a tener mayor posibilidad mayor facilidad para pagar. Segundo, favorecer la mayor confianza posible en esos medios de pago. Evidentemente, teniendo en cuenta el tema de las divisas. Por eso, aquí, un socio financiero, la entidad bancaria, es fundamental. También la plataforma que permita los pagos online de forma segura. Hay muchas herramientas para que eso sea así, desde las tarjetas de coordenadas, que ya aquí están en desuso, pero las hemos usado, hasta ya, por ejemplo, lo que se llama, bueno, pues sería el Tender Secure, que es que cuando nosotros vamos a hacer una compra, la entidad financiera nos manda un SMS y tenemos que, por una única operación, y tenemos que confirmarlo. Y entonces, de esa manera, se hace la compra. Es una plataforma, evidentemente, un sistema bastante seguro. Aquí el secreto está en ofrecer posibilidades de pago, seguridad en la divisa correspondiente y adaptarnos al mercado. Es decir, tener en cuenta que hay países en los que hay medios de pago que aquí en España o no conocemos o directamente no estamos familiarizados con ellos, y en otros países la cuota de mercado que tienen estos medios de pago es bastante elevada. Exactamente, esto ya lo hemos comentado, exactamente igual con los socios logísticos. Respecto a los medios de pago, deciros que, bueno, pues es que prácticamente todos conocéis el PayPal, con una cuota de mercado enorme. No sé si sabéis que PayPal era una empresa que era un medio de pago que ofrecía eBay en sus inicios y que tomó tal volumen que decidieron separarla. Y hoy en día PayPal es más grande que eBay, ¿no? Pero también tenemos Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Alipay, muy extendido en China,
Y también no podemos olvidar los nuevos métodos de pago o aplicaciones de pago a través de móvil, como pueden ser Bizum, Tweet, que es de ING, o Verse. Y también las criptomonedas. Criptomonedas, sobre eso se podría hablar muchísimo, no es objeto de esta sesión, pero desde luego se podría hablar mucho porque desde luego las criptomonedas todavía provocan cierta inseguridad, pero continúan, y de hecho hay grandes instituciones, tanto organismos multilaterales como entidades financieras, que están poniendo sus ojos en este tipo de medios financieros, medios de pago y demás. Sin ir más lejos, hay cajeros automáticos de criptomonedas. En China, en Estados Unidos, en Estados Unidos creo que hay más de 100 cajeros, ¿no? Aquí en España me parece a mí que hay uno o dos cajeros, ¿no? de criptomonedas o de Bitcoin. Los aspectos logísticos de los que ya hemos hablado, tener muy en cuenta el comercio cross-border, es decir, en el que se pasa por una aduana de salida, de exportación, y una aduana de importación. Hay que cumplir con los aspectos legislativos o los aspectos legales de tanto de la exportación como de la importación, como hemos ido comentando. Si hay algún sitio donde puede haber algún tipo de problema en todo el movimiento físico de la mercancía, no dudarlo, ese va a ser la aduana. Por lo tanto, tener previsto cómo van a ser los trámites aduaneros y tener controlado cómo van a ser los trámites aduaneros son fundamentales. Es fundamental de conseguir relacionarnos correctamente con nuestro transitario o representante aduanero, operador logístico, que ofrezcan los servicios correspondientes de aduana de la manera correcta, porque si no vamos a tener con mínimos retrasos, ya vamos perdiendo la confianza del cliente, sobrecostes en la aduana porque falte algún tipo de documento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una cuestión que debemos de tenerla solucionada. Algunas veces los grandes lo solucionan teniendo almacenes en los países donde tienen más compra. Entonces, ese procedimiento de aduana lo hacen de una vez y van enviando desde el propio mercado, desde el propio país. Bien desde el propio país o bien desde una plataforma, por ejemplo, la Unión Europea, situada en la Unión Europea, y ya las ventas son muy, muy rápidas. Hemos visto pues también el aprovisionamiento de que tenemos que tenerlo solucionado, porque sobre todo si dependemos de terceros para la gestión de stock, para que no haya ningún tipo de retraso en la entrega de las mercancías, que no podamos hacer el envío de la mercancía. Es decir, que es muy importante la parte previa al envío, previa a la compra, como posteriormente la logística de después de la compra, es fundamental. La gestión aduanera, de la que os acabo de hablar, el tema de las inspecciones para aduaneras, que son inspecciones que tienen que hacerse o que hacen ciertos organismos públicos que no son directamente de la aduana, pero que la aduana exige, sobre todo en ciertos sectores son muy frecuentes, los agroalimentarios, cosméticos, algunos sectores industriales, etcétera. Y, bueno, pues vamos al final ya con un poquito de estrés, ¿no? Para no extendernos muchísimo. Y unas conclusiones, unos consejos de última hora, ¿no? Muy rápidos y yo creo que muy ilustrativos, muy fáciles de entender. Primero, la estrategia, actuar, estrategia para todo, intentar prevenir, planificar, que sería el segundo aspecto, para prevenir, para que todo el procedimiento sea un éxito. Lo que no está previsto puede salir mal, y si sale mal, cercena la confianza del cliente y por lo tanto estamos perdidos. Otro de las conclusiones, no aislar todo lo que es el canal online del canal tradicional o la estrategia de marketing o de comercio en general de la empresa. Es un canal más y como tal tiene que ser considerado. Tienes que plantearte que lo comentábamos antes, si vender a través de tu tienda propia o de marketplace. Es una cuestión que es cuestión de rodaje y de análisis previo que tiene que hacer cada empresa. A algunos les interesará más un marketplace, a otros una web, una página, una tienda online propia, o incluso a otros, pues, combinar ambas soluciones. Un problema que ocurre con demasiada frecuencia son los conflictos entre el canal online y el canal tradicional. Pues hay que tener previsto que no hayan este tipo de conflictos, ofrecer confianza. Nuestro cliente, de lo primero que quiere, además de precio
y una logística resuelta es confianza. Si no tiene confianza en nuestra web, en nuestro producto, en nuestro servicio, estamos perdidos, no tenemos comercio electrónico, no hay nada que hacer. Hay que rodearse de los socios adecuados, financieros, de logística, de servicios, de tecnológicos. Hay que invertir en recursos humanos que estén formándose continuamente. Lo complicado del comercio electrónico, de toda la tecnología, no son los cambios. Lo complicado de verdad es seguir el ritmo de los cambios. Ahí está el problema. Es realmente complicado seguir el ritmo. Es complicado, no es imposible todo lo que está saliendo. Por lo tanto, tendríamos que estar un poquito con un ojo mirando lo que puede pasar en el futuro. Tiendas, o sea, en lo que es la inteligencia artificial, las nuevas posibilidades de medidas biométricas, reconocimiento facial, en fin, hay multitud de cosas que nos parecen del siglo XXIII y desde luego están a la vuelta de la esquina. No olvidar la diferenciación de los diferentes mercados y de los diferentes mercados electrónicos que no van a coincidir con el nuestro y el cliente es el rey. Lo importante no somos nosotros, no es nuestro producto, lo importante es el cliente, que es el que va a mover nuestra facturación. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. Ahí tenéis mi perfil en LinkedIn, el correo electrónico y a través, por supuesto, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio me tenéis a vuestra disposición para cualquier tipo de cuestión. Le voy a dar la palabra a Eva para que, bueno, pues si tiene que comentar alguna cosita y yo me mantengo aquí mientras tanto. Adelante, Eva. Muchas gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si tenéis alguna, yo sé, vamos, he permanecido durante toda la sesión. No sé si tenéis alguna cuestión adicional, algo en lo que queráis profundizar o alguna cuestión que nos haya quedado clara. Bueno, pues parece ser que no. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tenéis aquí el contacto de Rafael. Igualmente, a través mía, también podéis contactar con él, hacerme cualquier consulta. Os animo a todos a que sigáis participando en nuestros seminarios, que os conectéis a nuestra página web. Y bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Que tengáis buen día en lo que queda del resto. Venga, muy bien, gracias. Adiós.